Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Dann tritt für mich ein, so wie ich es dir One small step for man. Hasta la victoria siempre. The greatest nation on earth. Красных иллюзий. 国泰民安。 ¿Quién no recuerda esta mítica escena de la oscarizada película de Gladiator, estrenada en el año 2000 y protagonizada por Russell Crowe, al que veíamos en pantalla? La película vuelve a estar en boca de todos y es que este último 15 de noviembre, se estrenaba la segunda parte de la famosa película que acabo de recordar. Me parece interesante rememorar la primera obra, en el que el ya mencionado Russell Crowe, el protagonista, encarna a un antiguo general del Imperio Romano que después de un violento cambio de poder es mandado a ejecutar por el emperador Cómodo, que es Joaquín Phoenix. Nuestro protagonista, el general Máximo, es vendido como esclavo, en este caso como gladiador, en un mercado del norte de África, después de enterarse de la ejecución de toda su familia por orden del emperador Cómodo. El exgeneral Máximo, que como digo ha sido vendido como gladiador en la escuela de gladiadores de Zúcabar, en la actual Argelia, comienza su andadura como gladiador ganando prestigio y notoriedad. Acabará luchando, después de unas cuantas victorias, acabará luchando en el propio anfiteatro Flavio, el Coliseo Romano, en Roma. Tras una increíble pelea, Cómodo le ordena que revele su identidad ante él y Máximo lo acaba haciendo, desvelando que era el antiguo general que había sido castigado con la muerte. Cómodo vuelve a perdonarle la vida, Cómodo termina por la presión del público cediendo y perdonando la vida a Máximo, y este organiza una especie, desde las sombras, de golpe de estado, lo que fracasa, perdón por el spoiler, terminará quitando la vida al actual emperador Cómodo en un duelo a muerte. Otra vez, perdonar por los spoilers si alguno todavía no lo ha visto, después de 20 años, ya es hora. La realidad es que os he resumido la historia por si no la habéis visto. La película tiene 20 añitos ya, pero como aquí nos gusta dar una vuelta más, nos gusta indagar un poquito más, os traigo la historia del otro gladiador, del verdadero gladiador de la historia de Roma. Aquel en el que probablemente Ridley Scott se basó a la hora de idear su película y que como Máximo hizo tambalear los cimientos de la política romana desde la humilde arena de un anfiteatro. Esta es su historia. Nos vamos al siglo I a.C. En la antigua región de Tracia, en un humilde rincón de la ya veterana República Romana, nació Espartaco. Fuentes clásicas aseguran que nació en el seno de una familia de cierto rango en la región y que fue obligado a servir, en concreto como auxiliar de los ejércitos de Roma, a lo que él se negó, desertando. Hay que aclarar que la Tracia del siglo I a.C. era una región culturalmente griega, históricamente griega, y que por lo tanto el romano era percibido como un invasor, como un extranjero, como una amenaza. Espartaco es arrestado inmediatamente y al no ser ciudadano romano es reducido a la esclavitud, junto a su esposa. Su experiencia como militar y su fuerza física le hacían un valioso candidato a gladiador, por lo que fue comprado por un mercader para que luchase en la escuela de gladiadores de Capua, a la escuela de Léntulo Batiato, concretamente. Os suena un poquito la historia, ¿verdad? Hacemos ahora un pequeño paréntesis para explicaros el concepto de escuela de gladiadores, que en realidad se define sola, pero que concretamente eran centros de adiestramiento en los que sobre todo los prisioneros de guerra y los delincuentes reclusos aprendían el arte de la lucha, para después participar en los grandes juegos de gladiadores, que evidentemente eran un negocio. Más de uno pagaría la entrada hoy en día para ver eso. Pero tenemos que continuar con nuestra historia. En el año 73 a.C., durante su estancia en la escuela, Espartaco ideó y organizó una rebelión para escaparse con 200 compañeros. Armados con utensilios de cocina, los celtas Casto y Cánico, los galos Criso y Enomeo, Espartaco y otros cientos de luchadores se abrieron paso ante las legiones. Se dice que de toda la multitud, solo 74 lograron escapar. Después de asaltar un convoy que transportaba armas, se ocultaron y establecieron su base en el Vesubio, desde donde llevarían a cabo acciones de sabotaje contra las localidades vecinas. Desde allí, tras derrotar a un pequeño contingente romano, el ejército de Espartaco consigue vencer a los 3000 hombres de Cayo Claudio Glebo en la llamada Batalla del Vesubio.
Absolutamente exultantes por las continuas victorias, Espartaco y sus compañeros Criso y Enomeo se dedicaron a construir, a forjar un ejército con bases sólidas que estuviese mínimamente formado. En definitiva, un ejército regular disciplinado, con su correspondiente caballería e infantería, para poder así hacer frente a las poderosas legiones romanas. El movimiento rebelde se extiende por el sur de Italia. Muchas ciudades fueron tomadas y saqueadas por los esclavos. Tenemos, por ejemplo, el testimonio del historiador romano Salustio, que nos habla de la desobediencia de Espartaco, de la masacre de los esclavistas y de las crueldades cometidas por los esclavos. No le convencía todo este conflicto a Salustio, que cada vez veía más delicada la posición de Roma en todo este asunto. En invierno del 73 a.C., los rebeldes pierden a uno de sus líderes, Enomao, quizás en batalla, y se produce la primera gran escisión en el grupo. Criso el Galo lideraría el nuevo grupo de unos 20.000 hombres. Las desavenencias estaban relacionadas, según Salustio, con una división de opiniones respecto al futuro inmediato de la rebelión. Espartaco pretendía escapar hacia la libertad del norte, mientras que a Criso le ponía más la idea de terminar de acabar con el opresor tomando Roma. Divididos, Espartaco se dirigía al norte, mientras que Criso y sus hombres avanzaban hacia el sur, hacia Roma. La aventura de este último, en cambio, duraría poco, ya que el propretor Arrio los interceptó y aniquiló en Apulia, muriendo en combate el mismo Criso. Fin de la partida para él. Vamos ahora a trasladarnos 300 kilómetros al norte. Espartaco sigue avanzando hacia la libertad. Pareciera que la derrota de Criso supondría un duro revés para las aspiraciones rebeldes, pero nada más lejos de la realidad. Las tropas continuaban añadiendo efectivos de esclavos de todas las partes de la península, hasta llegar a los 120.000 hombres que, según Apiano, historiador de origen griego, llegó a poseer. Por otro lado, las constantes derrotas de las legiones romanas empezaban ya a llamar la atención de los grandes hombres del gobierno, que, conscientes ya de la gravedad de la situación, enviaron dos ejércitos, de dos cónsules concretamente, de Gelio y de Léntulo. En el paso de los Apeninos meridionales, en el centro de Italia, Espartaco derrota a ambas legiones, restregándoles la derrota en la cara, ya que, según el mismo Apiano, Espartaco ejecutó a 300 prisioneros legionarios, haciéndoles pelear como si fueran gladiadores. Joder, Espartaco. Seguimos. Espartaco continúa avanzando hacia el norte. Roma decide, desesperada y en su intento por no dejar huir al ejército rebelde, ordenar al gobernador de la Galia Cisalpina, el cónsul Gaio Casio Longino, que reuniese todas sus fuerzas disponibles y aguardase la llegada de Espartaco en el Valle del Po, en la ciudad de Módena. Otro intento más del gobierno romano, otra derrota. Pero esta vez la historia cambia. Espartaco cambia de opinión radicalmente y sorprendentemente, y probablemente también empujado por las ganas de acabar con la misma Roma, y el ejército rebelde cambia de dirección. Ahora marcha hacia el sur, a Roma. Empujado por las continuas victorias, veían cada vez más cerca la posibilidad de culminar su venganza. Espartaco se acerca a Roma, y al mismo tiempo el prétor Marco Licinio Craso toma el mando supremo del ejército en la capital. Suenan tambores de guerra. Craso ordena asumir posiciones defensivas, mientras urdía un plan para derrotar a los rebeldes en la montañosa región de Piceno. Uno de sus ayudantes, Mumio, que tenía órdenes de rodear al ejército rebelde para sorprenderlo, lo atacó directamente y fue derrotado. Una vez más, y con la victoria bajo el brazo, Espartaco seguía avanzando hacia el sur. En este momento se produce otro cambio importante en los planes del rebelde, ya que, un poco quizá acobardado, un poco intimidado por la idea de enfrentarse al todopoderoso Estado romano directamente en su casa, decide por tanto seguir avanzando y retirarse de alguna manera hacia el sur. Recordemos que ninguna ciudad se les había unido, simplemente son esclavos, y según los romanos, chusma de la época. Tomaron así la ciudad de Turios y alrededores, y su avance llegó a oídos de Craso, que, decidido a cortarles el paso, construyó de mar a mar una línea fortificada de 65 kilómetros, compuesta de un profundo foso y vallas de 4,5 metros de altura. Complicado sin duda pasar. No era tonto, sin embargo, Espartaco, que durante la noche reúne a todo el ganado disponible y, tras enganchar antorchas en sus cornamentas, lanza las vacas hacia la bahía. Craso muerde totalmente el anzuelo. Para cuando el pretor se ha percatado de que se trata de vacas, Espartaco y su ejército había ya traspasado la línea defensiva, estaban ya al otro lado. Los rebeldes continúan así en su huida. Tras dejar atrás Lucania, después Campania, Espartaco y los suyos llegan al mar Tirreno,
a Calabria. Aquí entran en conflicto con piratas cilicios, de Cilicia, actual Turquía, quienes prometen a Espartaco una flota para transportar el ejército a Sicilia e intentar crear una especie de resistencia insular o simplemente desde ahí huir hacia otras latitudes. Mientras tanto, Roma no se daba totalmente por vencida. Envían hasta 2 capos militares, el general Neo Pompeyo desde Hispania y a Lucinio Lúculo desde Macedonia. Ambos ayudarían a Craso, que no había podido solo, atacando a los rebeldes en 3 frentes. El noroeste sería para Pompeyo, el suroeste para Craso y en el este atacaría Lúculo. Espartaco, viendo la magnitud del conflicto, intenta negociar con Craso para así poner fin a la guerra, sin éxito. En este momento se produce la segunda escisión en el ejército rebelde, ya que una parte de él huye hacia las montañas de Petelia, actual Strongoli. Los romanos terminarían masacrando a estos huidos, acabando con más de 12.000. A Espartaco le quedaban alrededor de 80.000 hombres, a toda velocidad. Los rebeldes se acercan a Brindisi, al sur. La idea era cruzar el Adriático y llegar a Grecia, quizás Iliria. Pero los espías avisan al guerrero de que Lúculo le está esperando en Apulia. Totalmente rodeado, Espartaco retrocede. Se tiene que enfrentar cara a cara con Craso y con Pompeyo. Año 71 a.C. Se libra en Apulia la última de las batallas. La aventura de Espartaco está a punto de terminar. Se dice que antes de luchar le llevaron su caballo a Espartaco, que lo mató de un espadazo. La victoria me dará suficientes caballos de entre los enemigos, y si soy derrotado ya no lo necesitaré. Un tipo con carácter, el amigo. Sitiados por las numerosísimas tropas, los rebeldes lucharon hasta morir. Era la muerte o la libertad. De los 80.000 rebeldes que combatieron, unos 60.000 terminaron pereciendo. Entre ellos Espartaco, cuyo cuerpo nunca fue encontrado según fuentes romanas. Los pocos que sobrevivieron, en cambio, algunos fueron crucificados en las vías, atrapados mientras huían hacia el norte, y otros, en cambio, consiguieron huir, refugiándose entre los piratas cilicios. Y así se termina nuestra historia, así se termina la historia de nuestro Máximo, de Espartaco. El sueño de libertad de cientos de miles de esclavos fue reducido casi a cenizas, pero su valentía y su ejemplo tendrían un eco en la posteridad. Roma, estás avisada.